Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver o vamos a hablar del diseño de una zapata aislada. Esto lo vamos a hacer con la normativa de la CI 31819, o sea, la normativa vigente. Hubo unos pequeños ajustes en cuanto al 31814, pero son mínimos. Si acaso encontré una diferencia en cuanto a los factores para el cálculo del cortante resistente del concreto, de acuerdo a la sección y el peralte que tú propongas, así como de su F'C. Entonces vamos a partir desde lo más básico eh, para diseñar una zapata aislada. Esta zapata aislada trabaja netamente con carga axial. Eh, Hay una discrepancia ahí. He visto yo ingenieros estructuristas, inclusive doctores, hacer modelos matemáticos con la base articulada y calculan sus cimentaciones tomando esas reacciones nada más en Z, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que no consideran los momentos que llegan a la zapata. Un día un doctor me dijo que era muy difícil que se transmita el momento porque por X o Y razón, miren, la verdad no me acuerdo bien, pero me recuerdo que me dijo que el momento se perdía porque en los edificios siempre por tantitito hay ciertos desplomes. O sea, nunca queda simétrico y en ese momento que la carga no cae directamente en el centro de la zapata y se mueve, se pierden los momentos como tal. No recuerdo bien, me dio una explicación, algo así, pero fue hace como 5 años. Y bueno, este Excel que estamos usando, primeramente es netamente para calcular una zapata con una carga axial. Vamos a suponer, acuérdense, de lo fundamental que debemos de saber para el cálculo de zapatas es una capacidad de carga admisible de mi suelo. Esto nos los va a proporcionar el geotecnista o el estudio de mecánica de suelos. Aquí vamos a partir de que tenemos una capacidad de carga admisible de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces tenemos obtener las reacciones bajo la combinación de servicio, que va a ser la carga axial de servicio, y bajo la combinación factorizada. Esto es como si yo me fuera aquí al programa y le digo, ¿sabes qué? Dame las reacciones, pero ¿bajo qué combinación? Es que no lo he corrido. Pero yo le puedo decir, dame las reacciones bajo la combinación de servicio, porque acuérdense que para servicio siempre vamos a diseñar el tamaño de la zapata, pero por la combinación factorizada es donde vamos a diseñar la resistencia al cortante y el momento resistente y el cálculo del acero, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener las dos reacciones, combinación de servicio para el tamaño y combinación factorizada, pues por el cálculo del acero de refuerzo. Entonces, ya que tenemos aquí estas reacciones que las sacamos de aquí del programita, inclusive aquí tengo un modelo, miren. Si me voy, es como si yo me fuera aquí a la base y le digo, ¿sabes qué? Dame las reacciones y dámelas en Z bajo la combinación de servicio porque es lo que yo necesito. Acuérdense que Z es la axial o es la reacción que le llega al nodo. Aquí en este caso no se me ve ahí bien, pero digo que me la dé tabulada. Y vean, yo tengo una reacción, le pongo aquí en unidades de toneladas, vamos a poner en unidades de toneladas metro. Y son 13.6618 toneladas. Entonces esta yo me la traigo acá y si le cambio a la combinación, a la otra combinación, por ejemplo aquí no tengo, que sería la crítica esta, serían 18. ¿Por qué? Porque esta es la factorizada. Entonces esa es la reacción que yo me traigo aquí a mi MATLAB y le pongo pues tal, 18, 20, lo que sea. Y ya lo pongo por esto aquí, nada más estoy haciendo la conversión a que me lo exprese en kilos. Entonces vamos a empezar por lo primero que es verificar el recubrimiento necesario según el ACI 31819. Vemos el artículo 20.5.1.3.5 que nos indica que debemos de tener para concreto construido contra contacto permanente con el terreno. Dice, debemos de tener un recubrimiento mínimo de 75 milímetros, o sea, 7.5 centímetros para la zapata debe de tener mínimo de recubrimiento. Fíjense nada más, eso es algo que marca el reglamento de la CI, que inclusive algo así se debe de encontrar en la CNTC, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta que para este tipo de cositas, recubrimientos, teoría o ciencia del concreto como tal, yo siempre le hago caso a la CI porque pues allá son los especialistas. Ya cuando cambie el reglamento en base a combinaciones de carga, factores, etcétera, debido a
al lugar, o ya ven que cambia por país debido a que si es zona sísmica, etcétera, etcétera, cada país tiene su reglamento, pues bueno, ahí sí le haces caso. Pero para lo como tal, cositas de estas del concreto, pues bueno, a mí sí me gusta hacer referencia a la CI, inclusive muchas normativas de muchos países terminan mandándote a la CI porque te dicen de que sabes que si aquí no viene eso, chécalo ya. Entonces vamos aquí, dice, debido a que está en contacto permanente con el suelo, pues bueno, nos indica que tenemos un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. Vamos al siguiente, que es el verificar el peralte efectivo necesario. El artículo de la CI 319, el 13.3.1.2, me dice que el peralte efectivo mínimo para una zapata debe de ser 15 centímetros. Entonces, si yo tengo 15 centímetros más 7.5, me da tengo que yo no puedo tener zapatas menores de 22.5, en teoría, ¿saben? Según él así, yo no puedo tener zapatas de 20 centímetros con placas abajo, contacto con el suelo de 20 centímetros porque no me está cumpliendo. Entonces, por eso yo la verdad, la mayoría o casi la mayoría de las zapatas residenciales, o digo, se calculan, ¿verdad? Pero en general tomamos, o para bardas, etcétera, 25 centímetros de espesor en la placa, ¿no? ¿Perdón? Ok, que descanses. Eh, bueno, aquí seguimos, ya tenemos el peralte mínimo y vamos a ver aquí, son pues puse este dibujito porque viene aquí las partes que tenemos. Por ejemplo, esta la profundidad de desplante más el espesor de la placa, el BW y L que sería lado por lado de mi zapata en caso de que fuera cuadrada o rectangular, ¿no? Entonces proponemos un peralte de 25 centímetros, que es esta T, yo por eso pongo T zapata, pongo 25 centímetros. Propongo un diámetro, un número de varilla y especifico su diámetro. Aquí yo propuse la varilla número 4 y estoy poniendo que tiene un diámetro 1.27. ¿Por qué hago esto? Pues para calcular bien el recubrimiento, porque es el recubrimiento mínimo que me pide acá de 7.5 centímetros más 1.5 veces el diámetro de la varilla, es lo que nos pide, ¿no? Entonces tenemos que un recubrimiento de 9.5 centímetros. Entonces aquí ya le pongo una verificación del recubrimiento. Si esto es mayor que el recubrimiento mínimo, pues es aceptable. Si no, pues hay que incrementar el peralte, ¿no? Calculando el peralte efectivo de la zapata, que es el espesor de mi zapata de 25 menos el recubrimiento real de 9.4, tenemos un peralte efectivo de 15.595 centímetros. Volvemos a la verificación del peralte y ya checamos de que pues si este es mayor a mi peralte mínimo, que es de 15 centímetros, pues bueno, lo consideramos por aceptable. Aquí nos pasamos por medio centímetro, esto está aceptable. Entonces aquí vamos a sacar la capacidad. Ya independientemente de que tenemos una capacidad de carga admisible del suelo, hay que considerar que esta zapata pues tiene peso. eh, Va a tener un peso y aparte el relleno, ¿no? Entonces aquí vemos cómo están las fuerzas actuando. Yo tengo una capacidad de carga admisible, pero también tengo un peso de la zapata de mi placa de concreto como tal, y aparte tengo un peso adicional del suelo que me va a cubrir esa zapata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular la capacidad de carga admisible real. Entonces, a esa capacidad de carga que nos está dando el geotecnista, tenemos que restarle esta carga que se está generando aquí. Acuérdense que la capacidad de carga es un esfuerzo que va en alineado o bueno, en unidades de fuerza sobre área, que es kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Sacamos cuánto de suelo tengo arriba y sacamos cuánto de concreto, por eso tengo la densidad del suelo y la densidad del concreto, ya vieron. Entonces tengo mi capacidad de carga real del suelo, es mi capacidad de carga del suelo que me dio el geotecnista, la que tengo acá al principio, esta, y a esa le voy a restar, ay, le voy a restar, ¿qué? La densidad del suelo por la altura, o sea, el volumen de este suelo. Bueno, pues sí, me va a salir tengo unidades cuadráticas, si lo multiplico me va a quedar en unidades cuadradas, ¿no? Que fin de cuentas nos queda en carga sobre área, que es un esfuerzo, menos la densidad del concreto por el espesor, y al final de cuenta que de una capacidad de carga que me dé el geotecnista de 2 me termina menos considerando el peso de la zapata del suelo, me queda realmente una capacidad de carga de diseño de 1.75. ¿Por qué? Porque es importante que yo le quite eso. Si ven, no es mucha diferencia, por eso algunos ingenieros ni siquiera consideran en quitarle
ese aporte que tiene. Entonces a veces algunos lo dejan en dos, pero bueno, aquí lo estamos haciendo muy fluido, muy, pues vamos a decirlo al pie de la norma, por así decirlo. Entonces se establecerá que 1.75 kilogramos sobre centímetro cuadrado como la capacidad de carga admisible de mi suelo de acuerdo a la zapata que yo voy a tener. Entonces, en resumen, si yo entre más, más grande sea mi zapata, pues más va a disminuir la capacidad, más le voy a quitar, ¿no? Porque pues, es más peso del concreto y más peso del suelo. Entonces, por eso pues hay que optimizar bien tu zapata, ¿no? Distensionamos la zapata, se debería usar la combinación. Esto es muy importante y aquí lo dice el reglamento. Puse estos dos, el 3.18.14 y el 3.18.19. ¿Por qué puse los dos? Porque al parecer en el 3.19 se olvidan de mencionar algo muy importante. Miren, y es el mismo artículo, aquí dice, el área mínima de la base de la cimentación debe de calcularse a partir de las fuerzas y momentos no mayorados, o sea, no factorizados, o sea, combinación de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Aquí me está diciendo que para yo calcular qué tamaño debe de ser mi zapata, pues debe de ser bajo la combinación de servicio como les mencioné anteriormente. Si yo quiero calcular el acero de refuerzo de mi zapata, pues bueno, uso la combinación factorizada última. Entonces aquí, y vemos como en el ACI 319, pues bueno, nada más no agrega esta palabrita, ¿no? Pero bueno, ya lo sabemos nosotros. Y bueno, les puse estas fórmulas, que son esta es la fórmula indispensable para el cálculo de cimentaciones. Esfuerzo es igual a carga entre área. La carga está dada en toneladas o kilos, el área está en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Entonces el esfuerzo tiene unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados de carga sobre área. Entonces, ¿qué es un esfuerzo? Pues es el esfuerzo del suelo permisible. Vean cómo tenemos kilogramos sobre área, peso sobre área, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Bajo ese mismo concepto, pues nada más miren, es una formulita muy sencilla. Yo ya tengo el esfuerzo admisible del suelo, 1.75. Ya tengo cuánto me va a caer la carga. Ya la tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un simple despeje. Tengo que resolver por área. Despejo y me queda área es igual a carga entre esfuerzo. Área es igual a carga entre esfuerzo. Y me dice que yo necesito un área de 1.42 metros cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero hacer una zapata cuadrada, pues nada más le saco la raíz para que me salga lado por lado. Le saco la raíz y ya me sale que tengo un área de 1.19 metros. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Redondea una zapata cuadrada de 1.20 por 1.20. Así de sencillo. 1.20 por 1.20, ¿saben? Ya lo tengo aquí y yo ya tengo que mi zapata pesa eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ya con el área real. ¿Cuál es mi área real? 1.20 por 1.20, que es 1.44 metros cuadrados. Aquí tenía 1.42. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sacando el área real y en base a esa, pues vamos a calcular el cortante y el momento. ¿Cómo se comporta una zapata de acuerdo al suelo en que se está apoyado, ¿no? Tenemos que, cuando tenemos una zapata, esto lo saqué del libro de Reinforced Concrete, Mechanics and Design, capítulo 15, lo pueden checar, pues que normalmente cuando tenemos una zapata sobre arena vemos que tenemos una mayor concentración de esfuerzos en el centro mientras que se disminuyen a los lados, posiblemente pues porque la arena se pierde en estas partes. Mientras que si lo tenemos en arcilla vemos como la concentración de esfuerzos se genera en la parte de los extremos, mientras que en el centro no. Entonces, esto también hay que entrar a un concepto de zapata rígida y zapata flexible, que va de acuerdo a su, esa relación va de acuerdo a su eh, peralte de la zapata versus su ancho, me parece, ¿no? Entonces, pues bueno, entre más chiquita la zapata, más obviamente se va a comportar como una placa más rígida y a lo mejor los esfuerzos van a ser más uniformes. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Aquí, miren, dice, la distribución de presiones bajo una zapata está en función del tipo de suelo y su rigidez relativa del mismo. Una cimentación de concreto o una zapata de concreto en arena va a tener una presión distribuida similar a la figura 15.2a, que es esta. La arena cerca de las orillas de la zapata tiende a desplazarse lateralmente, aquí que la arena se va hasta cuando la zapata está cargada, causando que haya un decremento en la presión en los extremos.
Por el contrario, una presión distribuida en una zapata sobre arcilla es similar a esto. Cuando la zapata está cargada, el suelo debajo de la, de la zapata se deflecta en una forma de, que es un bowl, es un tazón, por así decirlo, un tazón, quitando presión de en medio de la zapata, ¿ya ven? Entonces, para efectos, porque pues acuérdense que para calcular un esfuerzo, pues tendríamos que calcular esta forma y sería pues sacar integrales, etcétera. Entonces, para fácil, ¿qué es lo que hacemos en los estructuristas? Pues asumir que está actuando linealmente, ¿no? Bajo esta teoría que se diseñó. Y por eso tenemos que una capacidad o un esfuerzo es igual a carga entre área. Y aquí viene esto. Entonces, ya teniendo el tamaño de mi zapata, ya tengo cuánto va a medir mi zapata, ya tengo cuánto va a, a, este, a- perdón, ya tengo el peralte, ya tengo cuánto va a medir, cuánto 120 por 120, pues ahora ya empiezo a hacer las revisiones por cortante. Por cortante tenemos dos revisiones, que es cortante en una dirección y cortante en dos direcciones. Podemos ver, bueno, aquí vemos como 7.4.3 nos dice que el cortante crítico va a estar ubicado a una distancia D de la cara del apoyo, ¿no? Miren, una distancia D de la cara de la, pues sí, de la cara de la columna. Entonces, a una distancia D, que es D, el peralte efectivo de mi zapata, es donde se produce, es la sección crítica del cortante. ¿Por qué? Vean cómo aquí se genera la grieta por cortante y aquí es donde está la sección donde pues el acero va a empezar a trabajar, ¿no?